La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia, que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. En Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz Levy, este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Ladera Sur Podcast. La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia, que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. En Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz Levy, este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, un podcast de Ladera Sur y del Programa Austral Patagonia inspirado en la conservación de este lugar único en el mundo. Los bosques son un emblema indiscutido de la Patagonia, aunque aquí también encontramos ecosistemas valiosos y escasos, como las turberas. Sin embargo, la deforestación, la extracción de pompón, entre otras acciones humanas, están poniendo en jaque a estas importantes esponjas de agua y carbono, lo que dificulta a su vez nuestra propia adaptación al cambio climático y crisis ambiental. ¿Cómo protegerlos para asegurar nuestro presente y futuro? Para conocer más de este tema, hoy hablaremos sobre la protección de los bosques y turberas de la Patagonia, junto a Claudia Mancilla, PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad de Stirling y profesora asistente del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Brian Reed, PhD en Ecología Acuática de la Universidad de Montana, quien ha trabajado en conservación en Estados Unidos y que hoy se desempeña como subdirector científico e investigador del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, en la región de Aysén. Hola Brian, ¿cómo te va? Hola, muy bien, buen día. Bueno, la Patagonia chilena concentra posiblemente una de las superficies más extensas de bosques templados sin grandes intervenciones humanas en el mundo. ¿Qué sabemos sobre los bosques de esta región luego de que analizaran la evidencia disponible sobre la conservación de la Patagonia, que se refleja, digamos, en este libro que inspira este podcast, Brian? Bueno, hablando no tanto solo sobre el bosque, pero la relación entre el bosque y el agua. Y en el sur, no tanto la región, pero la macroregión, estamos hablando de Palena, Chiloé, Aysén y Magallanes, es el mayor reservorio de agua que hay en Chile, está en el sur, es obvio. Y el mayor usuario de agua actualmente es el bosque y la vegetación como sistemas naturales. Y en términos de cómo está el bosque, no somos tanto expertos en eso, yo y Ana, como científico de agua dulce, pero dos de otros autores de este capítulo sí son ingenieros forestales. Pero en general, hablar no tanto de Chile, porque nuestro enfoque es Chile y Argentina, el agua que corre al Pacífico. Entonces, en el sur, otra cosa sobresaliente, que hay muchos puentes binacionales que tienen gran contribución de agua desde Argentina. Entonces, con esta área que no corresponde con los límites nacionales, está hablando de más que 300,000 kilómetros cuadrados, o decir como 2 veces el tamaño de Nueva Zelanda, una área enorme.
Y de esta área, más o menos 41% tiene cobertura de bosque natural. De eso, casi 80% de este bosque es bosque adulto, según la clasificación de CONAF en su catastro nacional. Es un gran porcentaje realmente. Es una indicación de la menor intervención que hay en este sector. Bueno, entonces hablando más o menos de 130,000 kilómetros cuadrados de bosque sin intervención en esta zona, pero nuestra criterio no es tanto como los parches de bosque que andan por allí y por allá, que pueden ser como trocitos lineales o grandes bloques, pero la relación entre el bosque y el agua, estamos mirando como recorrido de agua desde los cumbres al mar, y el primer contacto de agua con la tierra hasta que llega pasando por el bosque y hasta la primera intervención, que según nosotros puede ser un camino, evidencia de incendio forestal, tala, ganadería, este tipo de cosas. Y nuestro criterio es mucho más restringido. Entonces, usando la cuenca como la unidad de conservación, nuestra estimación en total y después de valoración con Google, de imágenes satelitales y el terreno, más o menos 66,000 kilómetros cuadrados de cuencas sin intervención, cuencas con bosque sin intervención, ¿ya? Y eso es un poco un juego de cifras porque no todo eso es bosque, parte de eso es sobre el límite de árboles. Entonces, más o menos estamos bajando a 30,000 kilómetros cuadrados. Eso, sin embargo, es un área enorme. Estamos hablando de algo inédito mundial comparado con Europa, probablemente más o menos 10 veces mayor cobertura de cuencas sin intervención y bosque adulto, prístino, digamos, comparado con una área mucho más grande, Europa que tiene una trayectoria de intervención mucho más larga. Entonces, así estamos más o menos en términos de cifras. Difícil explicarlo en el contexto de cuenca, pero así veamos la situación. Brian explicó muy bien la importancia y la gran distribución tanto de los bosques y los sistemas de Patagonia. Yo quería agregar a ello que para mantener todo este sistema complejo de cuencas y sistemas hidrológicos, acá aparece el rol clave que tienen las turberas y su distribución a lo largo de Patagonia, que se complementa muy bien como el término de Patagonia junto con la distribución o donde ellas se presentan, que me gusta esquematiza muy bien lo que es Patagonia. Creo que es uno de los ecosistemas que representa como tal a Patagonia. Y tanto la importancia, quería destacar las turberas y en todo su amplio rango de distribución en Patagonia, su importancia, claro, tanto local, pero también la importancia que tiene a nivel global, irnos un poquito más a una escala globalizada, que a la vez es complejo, en el sentido de poder abarcar todos los factores que significa la palabra ecosistemas de turberas. Claro, tú preguntabas por los bosques, pero se pueden separar los bosques de las turberas, de las cuencas, y todo lo que significa esta compleja interacción que existe. Hay que entender, digamos, de que en la Patagonia no solo hay bosques, si bien sabemos que los bosques son emblemáticos de la Patagonia, pero también están las turberas, que son grandes reservas de agua, de carbono, y que por lo que tengo entendido son ecosistemas escasos a nivel mundial. ¿Por qué son tan importantes las turberas en tiempos de cambio climático y crisis ambiental? Si nos puedes contar qué son las turberas, cuál es su relevancia y por qué es importante considerar su rol hoy más que nunca. Bueno, las turberas en el hemisferio sur están escasamente representadas si las comparamos a nivel global. Sin embargo, Patagonia es el área en el hemisferio sur donde mayor se encuentran distribuidas. La importancia como reservorio de carbono, bueno, ha sido estimada como un gran reservorio de carbono y que en términos de cifra alcanza ya más de los 5 millones de toneladas de carbono acumulado a lo largo de sus 20,000, 18,000 o miles de años de desarrollo. Y esto también considera que es el resultado de casi 5 veces más que el carbono acumulado en los mismos ecosistemas nacionales de bosque. Por lo tanto, una de las importancias claves es el reservorio de carbono y que está en el hemisferio sur representado principalmente en Patagonia. Ahora, no solo
es un reservorio de carbono, sino bien, como hablaba Brian, permite de alguna manera regular la compleja estructura de la hidrología o de los procesos. Por lo tanto, reguladores de agua, y Brian puede explicar más la importancia en sí que reviste las turberas hoy, precisamente cuando estamos frente a un escenario de aumentos de temperatura y de sequía, de crisis ante la sequía. Y eso es lo que hace de alguna manera que hoy las turberas tengan un rol crucial tanto en la mitigación del cambio climático y de las metas que se ha puesto Chile también para alcanzar la carbono neutralidad de aquí al 30. Las turberas son clave en el ciclo hídrico también, entonces pensando en este recorrido de gota de agua, de lluvia y hielo que viene de cumbres al mar y pasa un par de días de recorrido normalmente, lo que no se usa en los árboles o la vegetación, pero si encuentran con un turbera o un lago igual o otro humedal, se retrasa esta gotita de agua. Y puede ser un día, una semana, unos meses, unos años. Entonces yo pienso en turberas como otra forma de lago, y lagos también son abundantes en este sector y son importantes, pero un turbera como un lago que se llenó con material orgánico, entonces funciona como una esponja de carbono, en su sentido importante en este periodo de cambio, crisis climático, pero también un reservorio, una esponja para retener el agua y disponer las aguas abajo en periodos más secos, ¿ya? Entonces, y las turberas así tienen una capacidad de expandirse, subir y bajar su nivel, su superficie, a respuesta al aporte de agua que tienen. Así funcionan igual como esponjas. Tengo entendido también que existen, distintos tipos de turberas, por supuesto. Entre ellas están las antropogénicas, ¿no? Que a veces han surgido, por ejemplo, después de incendios forestales en Chiloé. ¿Qué nos puedes contar de eso, Claudia? Efectivamente, se clasifica a nivel general dos tipos de turbera dominadas por Sphagnum, si a eso te refieres, unas que son las naturales y las denominadas antropogénicas. Las naturales, en general en Patagonia, tienen un origen glaciar, después de los retrocesos de los glaciares, y estos glaciares moldearon la topografía, dejaron una topografía apta para el desarrollo de lagos y posteriormente depositación de materia orgánica por miles de años hasta lo que hoy denominamos turberas de Sphagnum o turberas naturales. Y después, como por otra parte, está también las antropogénicas, como bien lo dijiste, que de alguna manera a través de la degradación aparece, o por otros efectos antropogénicos, el Sphagnum, que es más conocido como pomponal, y que se les da también un uso más productivo y están localizadas en la isla de Chiloé. No sé si está registrado pomponales el uso y la producción en Aysén, pero por lo menos en Magallanes no están registrados como ecosistemas, o no digamos ecosistemas, sino como ambientes productivos. No sé, en Aysén si tienes conocimiento, Brian, de pomponales. No, estamos en la primera parte de trayectoria típico, es explotar los sistemas naturales primero y después quizás eso va a ocurrir, pero estamos como Chiloé hace 100 años o Magallanes hace 50 años, algo así. Entonces la explotación principalmente de sistemas naturales, que es una lástima realmente. Ustedes lo acaban de decir, hay un tema de explotación que tiene relación, no solo con los bosques, con la deforestación por distintas causas, sino también la explotación de las turberas por esta extracción de musgo del Sphagnum, o Sphagnum, mejor dicho, y que obviamente compromete una serie de funciones y beneficios ecosistémicos. ¿Qué está provocando la acción humana tanto en los bosques como en las turberas? Brian. Bueno, las amenazas y también los impactos más graves al bosque son los incendios forestales masivos, que ya ocurrió, ya hizo el daño, y junto con este daño no tanto al bosque, o no solo al bosque, pero la pérdida de suelos, y los suelos súper frágiles acá, suelos volcánicos, esta combinación de impactos. Entonces, sigue siendo una amenaza de los incendios, pero ya pasó el peor impacto, sin duda.
Ahora las amenazas al bosque son, bueno, la cosecha de leña, uso de madera, pérdida de suelo por otras prácticas no compatibles, ganadería intensivo y castor también, el invasor castor, más que todo en Magallanes. Un científico declaró una vez que es el mayor amenaza al bosque en el sur. Personalmente no tengo opinión, pero puede ser otro factor. Pero para mí, un amenaza transversal para bosque, también para turberas, es la construcción y ampliación de caminos. Y no decir tanto que eso es el impacto solo, pero eso abre la puerta para todo otro tipo de extracciones que ocurren en sistemas naturales, si bien estamos hablando de bosque, turbera, lo que sea. Y esta construcción de camino, no solo, pero junto con la falta de planificaciones o instrumentos para regular los impactos que hacemos, esta combinación de cosas es lo que hace el daño real ahora y en el futuro. Hablar sobre las presiones de impacto de turbera, bueno, Claudia puede tratar mejor esto, pero en términos de hidrología, la zanca, que muchas veces vienen con trabajo de caminos, hacen zancas en sistemas prístinos, muchas veces sin sentido, sin razón. Eso es para mí uno de los impactos más fuertes a las turberas que hay. El drenaje cambia el sistema hidrológico de estos sistemas. Comparto totalmente que los principales o los más relevantes impactos en las turberas es tanto la extracción de turba o del musgo sphagnum, también el desarrollo de construcciones, caminos, casas, poblaciones. En el caso de Punta Arenas, que yo vivo en la ciudad de Punta Arenas, y ahí se ve en forma directa, esquemática y clara cómo la construcción de poblaciones nuevas actualmente están siendo construidas sobre lo que antiguamente era una turbera que rodeaba la ciudad de Punta Arenas. Entonces, y bueno, el efecto del cambio climático, que es otro de los factores, especies introducidas también, pero la construcción de obras, no sé si civiles, yo creo que uno de los impactos que está cercano a las ciudades, siendo cuando las turberas, como estábamos explicando, o como explicaba bien Brian, regula todo el sistema hídrico de retención, cuándo liberar, cuándo retener el agua. Y de alguna manera las poblaciones que viven alrededor de las turberas deberían tener un poco más de interrelación y de beneficio con la turbera para mantención tanto de pureza del agua o el mismo tema para evitar desbordes, por ejemplo. Pero sin embargo, es al contrario, entre más deberíamos proteger las turberas que tenemos alrededor de la ciudad, lo que estamos haciendo es construyendo en las turberas. Hay pocas ciudades, y ahí quiero descartar, no pocas, pero no es un patrón general, donde las ciudades estén insertas en sistemas de turberas, y Magallanes es una. Si vemos, Punta Arenas está inserto en una turbera, por gran parte de la ciudad. También Puerto Williams, que es otra región, también está rodeado de un sistema de turberas. Puerto Natales también, a otra escala, un poco más lejos, pero de alguna manera son turberas que no digo que tienen prioridad ante otras, pero sí que debería ponerse foco, ya que son reguladores y continuamente estamos hablando de los servicios ecosistémicos que prestan. Estas turberas que rodean las ciudades son las que, a mi criterio, deberían uno ponerle prioridad, a ver cómo está el estado de conservación, y eso afecta tanto bienestar sociocultural como económico al final y al cabo. Entonces creo que deberíamos ponerle harto énfasis en las turberas que nos rodean, dónde estamos viviendo, y además que nos podría servir para sistemas de monitoreo de, entre comillas, fácil acceso. En Coyhaique hay otro tipo de humedales en las cabeceras que también juegan un papel similar a las turberas, pero es otro tema. Vale la pena tratar también. Está fuera de radar. Hay muy poco conocimiento en general sobre humedales en Chile, pero afortunadamente tenemos más conocimiento de turberas porque es más evidente su presencia. Pero otro tipo de humedales también son importantes. Pero las turberas en Aysén normalmente son un poco más lejos de las poblaciones, quizás más evidente en Puerto Aysén, que uno puede decir está construido sobre
parte del llano del río, y los llanos de ríos en el desembocadura del mar muchas veces son turberas. Pero ahora la intervención es tan extrema en términos de caminos, zancas y extracción de madera y de material, casi no puede reconocerlo como turberas, pero se ve como parches de sphagnum por dentro de estos sistemas. Claro, se ven como parches de sphagnum. También alrededor, en el último tiempo me ha tocado un poco recorrer toda la área que rodea la ciudad de Punta Arenas, y perdón, en volver al tema de las turberas que rodean Punta Arenas o Puerto Williams o Puerto Natales en Magallanes, pero encuentro que realmente se le ha dado muy poco valor en términos de mejorar o mantener la calidad de vida de la población. Y ahí es evidente la construcción de caminos atravesando totalmente la turbera, y en los periódicos sale constantemente también como los problemas que tienen la construcción de caminos, ya que no pueden pavimentar porque no pueden estabilizar los terrenos. Claro, son turberas que tienen 11 metros, llegan a tener 11 metros de profundidad, donde datados han llevado esos 16.000 años de desarrollo. Claro, obviamente que es un ecosistema que en la superficie lo hemos reducido, pero todavía se mantiene totalmente activo. Y bueno, eso es evidente. Hay la degradación que ha habido en ese ecosistema en particular durante los últimos 20 años ha sido visible, hasta en portadas de diarios con otro tema, pero no usando el tema del impacto negativo que pueda o nos pueda causar como población. Para redondear en ese punto, Claudia, que es sumamente interesante y que tiene que ver con lo que se denomina como servicios ecosistémicos, ¿cierto? Las turberas, al igual que los bosques, entregan una serie de beneficios o contribuciones a las personas, y tú estás hablando justamente de que su degradación está afectando a las comunidades. ¿Me podrías especificar de qué manera está afectando? Por ejemplo, en forma concreta, la absorción de agua versus la superficie que hay, como darle un valor, darle un valor o una justificación, si queremos llamarlo así, en términos de números concretos, de qué es lo que se está degradando. Porosidad, retención de agua, y decir, ¿sabes? Ahí efectivamente está o ocurrió ya. O a lo mejor cuando tengamos el dato ya no va a existir estos ecosistemas. Pero hoy la gente o la comunidad que vive en torno a este círculo piensa que es positivo la construcción de caminos, la construcción de poblaciones. Entonces ahí viene otro tema delicado, que es también enseñar a la comunidad los beneficios a largo plazo. ¿Cuáles son los reales beneficios que nosotros como humanos tenemos de las turberas, más que el hoy, el mañana de una construcción? Entonces es difícil. No tengo valores de decirte, no, la degradación de esta turbera lo que significa es una pérdida de tal, o si realmente esta turbera absorbe agua o retiene, a lo mejor evita desbordes, o no hay absolutamente ningún estudio que pueda decir que está perjudicando a la población. Pero en términos de cifras, para cuantificar el rol en provisionamiento de agua, regulación de agua, es más o menos obvio que tiene un rol importante, pero en términos de cifras, eso es más difícil realmente identificar. Pero también yo creo que hay otro elemento de eso, su rol como servicios ecosistémicos a nivel global, porque el cambio climático es un problema global. Entonces, y en este sentido, el bosque como reservorio de carbono, purificador de aire, y el turberas igual en ambos casos, y también reservorio de agua. Simplemente no tiene sentido la explotación que estamos realizando ahora, y especialmente en Aysén, cuando se abrieron el acceso a la región, el tiro aumentaron la cosecha de sphagnum entre las primeras reacciones. Eso no tiene sentido en el ámbito global. ¿Por qué estos sistemas son tan necesarios para regular, controlar el clima mundial? Y tiene su contribución, ¿ya? Entonces yo creo que este argumento es más fuerte, que no estamos hablando de economías marginales, ¿no? No puedo imaginar qué rentable es la cosecha de sphagnum realmente para los individuos que llevan estos sacos, comparado con su valor en controlar el problema más grave que enfrentamos hoy en día, que es cambio climático. Y en ese sentido, ¿existen proyecciones de lo que podría pasar con los bosques y turberas en la Patagonia en contexto de cambio climático, y sobre todo si se siguen degradando?
sobre todo considerando que algunos modelos hablan de ciertas alteraciones en temperatura o precipitaciones? Bueno, difícil pregunta, empezando con, en Chile, la Patagonia es uno de los lugares donde los modelos globales y los modelos nacionales no son bien afinados con la otra parte del país, ¿ya? Entonces hay más incertidumbre acá respecto al pronóstico de cambio climático. Hace 10 años se está hablando de como una anomalía global, un lugar que no se calienta tanto por el efecto de ser rodeado por océano, otros factores en el sur de Chile. Y también hay proyecciones de un decaimiento de precipitación que ya estamos viendo en ciertas partes de esta zona, por mientras un pronóstico de aumento de lluvia más al sur, pero dónde va a ocurrir esta transición no se ve mucho. Entonces, a volver a la pregunta tuya, el impacto que esperamos a los ecosistemas, nadie sabe. Probablemente vamos a experimentar cambios en la composición de plantas, cambios en el bosque, pérdida de bosque. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, en transición de pampas. Hay bosque que para mí, conversando con otros especialistas, que parece bosque relictual, que creció hace cientos de años, miles de años, y ahora las condiciones para mantenerse, para sembrarse y seguir como bosque no están. O va a cambiar en esta dirección, que lo que ahora está bosque es bosque que va a morir y no va a ser reemplazado por otro bosque, va a cambiar otro sistema. Entonces eso puede ser. Vamos a ver otros impactos de sequía, lo que se ve en parte, un par de coihues en suelo un poco profundo se ve estresado por la sequía. Y también con eso los cambios muy drásticos que vienen con cambio climático, aumento de incidencia de incendios, que no es simplemente un efecto directo de cambio climático, sin embargo, un nexo de impacto de cambio climático, un efecto global, más el error del ser humano en cuidar el fuego. Por ejemplo, el incendio masivo recién que ocurrió hace un par de años en el Torre del Paine. Y esta combinación de cosas, al final, probablemente va a tener efecto tremendo en el bosque, por lo menos. En turberas ocurre lo mismo que dices tú. Existe una incertidumbre y a la vez el que va a pasar radica en la necesidad que necesitamos hoy de tener mayor conocimiento de tanto de la biodiversidad, de todos los procesos que ocurren hoy y han ocurrido en las turberas para poder ahí decir qué es lo que va a ocurrir en sí. Yo creo, y soy bien optimista, que el conocimiento hoy tiene que ser rápido, ágil y tiene que ser interrelacionado entre los especialistas. Porque lo que vemos del conocimiento de las turberas, tanto de biodiversidad, un sinnúmero de organismos, por ejemplo, en fauna, vegetación, musgos, microorganismos y todo, que si bien ha ido aumentando, lo que veo es la poca integración entre especialistas en microbiota, en fauna, que puedan entender en macro cómo funciona este mecanismo. Todos los procesos que ocurren, por ejemplo, la microtopografía de las turberas, la complejidad, es aún un tema en que no nos hemos sentado a poder integrar. Tampoco podemos esperar y tener una solución obviamente que en forma paralela hay que trabajar en qué es lo que se sabe y al mismo tiempo hacer este consenso de decir, sabes que hay la necesidad de una integración para poder entender mucho mejor una turbera, el ecosistema y a la vez una macro. Entonces sí, es una pregunta muy difícil de cómo se va a comportar, pero creo que esa respuesta la podemos de alguna manera trabajar en dos planos. Una, reforzando la integridad, o sea, la integridad de diferentes disciplinas, a eso me refiero, y junto también con medidas con lo que se conoce también en diferentes aspectos. Cambios, claro, efectivamente cambios se esperan. Hay estudios que en determinados lugares, claro, puede haber de sumideros de carbono, puede cambiar la dinámica, digamos, de sumidero a emisores en algunas áreas, pero hay que tener cuidado. Lo creo en tener un
una respuesta definitiva a esto. Pero sin embargo yo creo que se está haciendo actualmente hartos esfuerzos para, en Chile, tanto leyes, a poco que se han ido creando y que hay actores clave que participan en estas leyes o están de alguna manera monitoreando de que se involucren nuevas aristas para la conservación de las actuales leyes chilenas. Así que soy bien optimista de que la degradación de alguna manera no continúe, o si continúa que sea más debido a un factor directamente climático y no la degradación en otros aspectos. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos terminar, como evaluar mucho mejor la construcción de caminos, como decía Brian. Y eso, pero básicamente sí, cambios, definitivamente. Justamente a raíz de lo que ustedes acaban de señalar, ¿de qué manera podemos proteger estos ecosistemas? ¿Qué necesitan considerar las políticas públicas y acciones ciudadanas para asegurar el futuro de los bosques y turberas en la Patagonia? Bueno, siempre se puede hacer este tipo de iniciativa de conservación por ley, por la fiscalización, las regulaciones. Y hay ejemplos en todo el mundo de hacer eso. Pero otro elemento de eso que creo que es igualmente importante, o sea, clave, es que un gran desafío en la conservación es tener una idea de qué estamos perdiendo, que tiene un valor, es otro servicio ecosistémico, el valor intrínseco que tiene la naturaleza. En el sentido de turberas, yo fui una vez hace 2 años a un turbera cerca de Tortel con mis 2 hijos, y su mamá estaba haciendo una carrera en otro lado, y fui para recoger unos instrumentos que dejé 1 año antes. Y para ellos, a caminar sobre esta alfombra, trampolín húmeda al mismo tiempo, fue encantador para ellos. Y todavía simplemente preguntar a ellos, ¿recuerda este día cuando fuimos a este trampolín? Sí, ellos recuerdan, tiene una gran impresión a ellos. Y los niños que pueden conectar con esta cosa y establecer el valor, porque tiene su valor. Yo creo que eso en el futuro es clave. Quizás hay que esperar una generación, 20 años, 30 años para desarrollar este valor, pero al final esta parte es lo más importante, que valorizamos la naturaleza, igualmente las turberas, los bosques sin intervención, los bosques de las alturas, por su propio valor nomás. Creo que hay diferentes puntos de vista. Uno, sobre todo, darle el valor, entregar. Educación ambiental creo que es una de las aristas que tiene que reforzarse, tanto en la comunidad local, que lo comunicado local, hablo es muy interesante el punto que dice Brian, porque es algo que cuesta manejar a nivel de población. Claro, uno ve ejemplos más puntuales. Llegar es muy difícil. No es algo fácil, hay que trabajar y dedicarse, y eso creo que también es una carencia que hemos tenido, hago un mea culpa, en el sentido de que hay que trabajar constantemente, es un trabajo arduo en la población, con la población, para poder entregar este mensaje o que ellos sientan, porque claro, yo también te entiendo, tus hijos sintieron lo mismo, tengo sobrinos que sienten lo mismo, pero de alguna manera como ese sentimiento que uno traspasa a 1 o 2 personas, se lo traspasas a la población. Cuando uno está en la población, lo primero que dicen es que desaparezca la turbera. O sea, quieren que desaparezcan, quieren un camino, quieren otras casas, porque la necesidad de ellos está hacia otra parte. Las nuevas generaciones es lo que hay que rescatar. Pero sin embargo, programas en jardines, programas en colegios o enfocados, creo que hay poco se está trabajando en ese aspecto, y ese es un aspecto que en forma paralela a las legislaciones y políticas públicas hay que trabajar, porque creo que esa es la herramienta que también se le da a la comunidad para generar una presión con un sentimiento de fondo que acarree más. Así que claro, una vez más, existen un montón de políticas públicas que tienen que realizarse, pero sin la participación, sin el sentimiento que la población pueda tener, creo que no son aplicables o van a estar siempre en conflicto. Así que creo que sí, efectivamente apoyo
a Brian en ese aspecto, pero no es fácil. Y es un tema que lleva tanto tiempo como estudiar el flujo o cómo estudiar en este sentido cómo ha sido el cambio climático a través de los miles de años. Se necesita tanto tiempo como hacer eso, como estar porque insisto, educar a la población no es solo llegar eventualmente y traspasar información. Para educar a la población hay que estar en la población, hay que vivir en, interactuar. No es solamente traspasar información. Y eso es lo difícil, pero no imposible. Y creo que la generación joven, los jardines, la educación básica es el foco. Un poco más allá de eso, una vez que conocemos el valor de este sistema, igualmente Turbera y Bosque, la idea de restauración es el otro paso, especialmente en el sentido de Bosque, pero igualmente hablando de Turbera, de Chiloé, por ejemplo, sí es posible. Yo creo que hay que incluir eso en parte de la visión de largo plazo. Al final, en términos de... Yo hablé sobre Bosque y su cobertura en esta región y probablemente segundo después de Bosque la cobertura de Turbera que destaca esta región y quizás después hielo y después pampas. Pero esta combinación de ecosistemas en un paisaje tan acotado, con una historia de intervención de realmente de poco tiempo, viendo la trayectoria en Europa típica, quemar todo el paisaje, animales de todos lados y después urbanización. Y en Estados Unidos ocurrió hace 500 años, 400 años. Acá está recién empezando todavía. Entonces tenemos muchos sistemas casi prístinos, muchos sistemas intactos y la combinación de sistemas entre bosque, pampas, hielo y turbera y humedales y la costa y fiordos, que todos son conectados acá. Tener eso hoy en día todavía representa un tremendo valor mundial y tremenda oportunidad y obviamente un tremendo desafío en cómo conservarlo, cómo mantenerlo, cómo bajar los riesgos y impactos de estos sistemas. Agradecemos a nuestros invitados, a Claudia Mancilla, a Brian Reed y a cada uno de los oyentes del podcast Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia. No se pierdan los demás capítulos porque hablaremos sobre las amenazas y esperanzas del mar de la Patagonia, los glaciares, cuencas y ríos salvajes de esta región y muchísimo más aquí en Spotify. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia es un podcast inspirado en el libro Conservación en la Patagonia chilena, Evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos.